Comunidad. No es secreto para nadie que vivimos tiempos muy violentos. Solo hace falta ver uno de los miles de videos que cada día aparecen en TikTok o Instagram de personas peleando por cualquier tontería. O a veces solo hace falta leer los comentarios de algún tweet de live action de La Sirenita para darnos cuenta del ambiente agresivo al que nos enfrentamos a diario. Dice una frase: la violencia es el miedo a las ideas de los demás y muy poca fe en las propias. Pero creo que la violencia que estamos experimentando hoy en día, más que miedo a las ideas de los demás, se debe a nuestra frustración. Esa frustración, cuando no encuentra salida, se apodera de nosotros en el momento menos esperado. Quizá un día estemos saliendo tranquilamente en reversa del estacionamiento y el claxon de un auto que pasa nos desata ese punto en que estallamos en cólera. O quizá logramos contenernos y segundos más tarde esa misma persona vuelve a hacer algo en contra de nosotros y nos decimos: hasta aquí, ya no más. Y precisamente ese es el inicio de Bronca, Beef, una serie única y alucinante que se ha estrenado en Netflix y que recuerda un poco la película argentina Relatos Salvajes. Bronca está producida con la ayuda de A24 y que, al igual que las cosas que valen la pena, no está recibiendo el reconocimiento que se merece. Así que si no sabes qué ver este fin de semana y tienes ganas de ver una serie hecha con calidad y con una historia que definitivamente te atrape, no te pierdas Bronca en Netflix. La historia se centra en la vida de estas dos personas que se están persiguiendo en coche, Amy y Danny. Amy ha trabajado duro toda su vida y ha logrado salir adelante. Con su esfuerzo se ha posicionado en una clase alta y se ha casado con este papanatas. Mientras que Danny está solo, perdió al amor de su vida y es un fracasado. Se dedica a arreglar cosas, un poco de construcción, pero su negocio va de mal en peor. Digámoslo así, es un chambitas. Te instala una cámara de seguridad o te poda un árbol. Hace años tenía un restaurante en el que trabajaba con toda su familia, pero por culpa de su excéntrico primo, lo perdieron todo. Aunque, como podemos ver, los dos personajes están en situaciones socioeconómicas muy diferentes, ambos comparten frustraciones similares y ambos tienen sentimientos de rencor reprimido por las reglas de la sociedad en la que viven. Ambos son infelices con sus vidas, de hecho ambos son miserables. A ambos les falta amor, ambos tienen sus sueños rotos, ambos deben de cumplir con las expectativas de sus familias y ninguno de los dos es valorado. Y por supuesto, lo más importante, los dos se han tenido que tragar toda esa frustración y actuar como si nada estuviera pasando. Al igual que a muchos de nosotros se les ha exigido expresar solamente sentimientos positivos y esconder todos los otros sentimientos como el enojo o la angustia. Es por eso que cuando nos preguntan: güey, ¿cómo estás?, normalmente decimos: bien, gracias. Porque si decimos cómo realmente nos sentimos, a las personas no les gusta oír eso y nos dicen: échale ganas, no seas negativo. Y como a nadie le gusta escuchar realmente cómo nos sentimos, pues terminamos diciendo: bien, gracias, aquí pasándola. Y eso mismo les pasa a Amy y a Danny. Son dos personas vulnerables usando una máscara de negación de sus propias emociones y frustraciones familiares y económicas. Dos personas resentidas por el pasado y sus traumas. Y quizá lo más importante, dos personas negándose a ser humanos, porque no hay nada más humano que poder expresar una emoción. Y es precisamente por eso que a partir de este encuentro violento en un estacionamiento es que ambos experimentan algo que los psicólogos llaman episodio emocional. Las cosas solo van a ir creciendo y complicándose capítulo tras capítulo porque de alguna manera esta bronca los hace sentirse vivos. Los hace experimentar sensaciones y emociones y lo más importante es que al fin pueden victimizarse y culpar al otro de todos sus problemas.
por fin no son culpables de las malas decisiones que han tomado en su vida y que los han llevado a este punto. Por fin pueden decirse a sí mismos que no son el malo de la historia, que hicieron eso que es terrible porque el otro se lo merecía. Por eso pueden meterse a la casa del otro a orinar su baño porque se lo merece. O por eso pueden arruinar el coche del otro con pintura. Todos sus actos están justificados porque en realidad son la víctima. Y creo que esta es la genialidad de la serie y que por eso es tan fácil identificarse con estos personajes. Porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos querido desquitar con alguien. Todos nosotros en algún momento hemos descargado nuestra furia y nuestras frustraciones con quien menos lo merece. Bronca es un drama poderoso y apasionante que produce una montaña rusa de emociones porque está bien escrito, bien producido, bien dirigido y sobre todo muy bien actuado. Cada capítulo está lleno de giros y vueltas y hay tantas capas en esta historia que es imposible no quedar enganchado. No cabe duda que A24 es un estudio lleno de creatividad y lo demuestra una vez más en Bronca, una serie que mezcla varios géneros en cada capítulo que van desde la acción, el humor negro, el romance, el misterio y el drama, y la historia logra mantener una tensión constante gracias a que lleva a los personajes al límite y en ese sentido esto es increíble. Y es que como ya lo dije antes, precisamente uno de los puntos fuertes de Bronca es el desarrollo de los personajes. Son personajes que se presentan de una manera cruda y tridimensional. En cada capítulo podemos ver sus defectos, pero están tan bien escritos que a pesar de todas las locuras que hacen, es fácil relacionarte con ellos. Incluso, gracias al complejo trasfondo en el que se manejan, es fácil sentir lástima por ellos. Además de estos dos protagonistas, hay algunos personajes locos y emocionantes que muestran la complejidad de ser humano. Y es que como seres humanos, esa presión que se crea a partir del orgullo y la vergüenza que sentimos por nuestras deficiencias normalmente se transforma en rabia. Y esa profundidad y cruda realidad de lo que es ser humano y lo que guardamos en nuestro interior está perfectamente reflejada en esta serie. Porque al igual que estos personajes, todos nosotros tenemos partes que nos gustan y partes que no nos gustan y por eso las tenemos guardadas en el interior y no las queremos dejar salir. Y cuando la vemos salir en una persona, o en este caso la vemos salir en unos personajes en una serie, te pones a pensar hasta dónde te puede llevar el sentimiento de guardar rencor contra alguien y de desahogar esa ira en tantos actos inconscientes. Por cierto, el episodio 9 es una locura y me tenía con mi mandíbula en el piso. Pero lo mejor de todo esto es que últimamente esta es una serie que trata de amor, de conexión, de aceptación y sobre todo de la importancia de la sanación. Y todo esto es un pretexto para que entendamos la necesidad de romper con algunas cosas que estamos cargando y que definitivamente tenemos que dejar ir. La premisa de Beef, Bronca, le puede pasar a cualquiera. Nacemos en una vida de estándares imposiblemente altos y con una inmensa presión de mantener una imagen de éxito y de alguna manera de estar a la altura de todos los sacrificios que nuestros padres hicieron por nosotros. Esta es una serie que invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y nuestras relaciones, y en cuya historia se refleja la sociedad actual, el ritmo de la vorágine, el estrés, las necesidades personales y las frustraciones, pero al final nos deja con una reflexión. Todas las cosas que nos pasan pueden cambiar, y solo pueden cambiar dependiendo de nuestras decisiones. Así que al final, nuestro destino está en nuestras propias manos. Quizá la única cosa negativa que puedo decir sobre esta serie es que si no te gusta esa mezcla de géneros, es probable que no conectes tanto. También hay que decir que al principio los capítulos son muy divertidos, pero poco a poco se van volviendo más alocados y totalmente exagerados. A tal grado que hay personas que pueden salirse de la ficción y decir, no, esto ya es una jalada.
También creo que los últimos episodios, los episodios finales, están sobrecargados de cosas, como ya tienen que terminar, entonces como que metieron toda la carne al asador. Cambian de género, de tono, meten suspensa, comedia loca, pero también terror, pero crimen, pero acción. Y eso para algunas personas puede ser demasiado. Y también hay que reconocer que en algunos capítulos los personajes toman decisiones bastante tontas y se comportan de manera poco realista. Lo cual, una vez más, puede llegar a molestar y puedes terminar odiando esta serie. Pero fuera de esas pequeñas cositas, creo que esta es una serie que vale mucho la pena. Me parece muy interesante desde la perspectiva de cómo nos presenta toda la gama de emociones aflictivas que son propias de la condición humana, pero nos la presenta desde la posición de dos personas que no han desarrollado nada de inteligencia emocional y que la ira no es más que su mecanismo de autoprotección ante el inmenso sufrimiento y la gran frustración que tiene cada uno en sus vidas. También me gusta mucho que los personajes son la antítesis uno con respecto al otro. Mientras que Danny es un contratista de clase baja, Amy es una empresaria exitosa, lo cual es una manera muy fácil de hacernos comprender como espectadores que la felicidad está muy lejos de una realización profesional o de una estabilidad económica. No por estar acomodado tienes menos carencias que una persona pobre. Como dice la frase, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y lo mismo pasa con el sufrimiento, está muy lejos de la carencia material y el fracaso profesional. Y esa es la gran reflexión, el sufrimiento y el gozo, la tristeza y la alegría depende realmente de cómo nosotros decidimos interpretar lo que estamos viviendo. Si Danny en el estacionamiento hubiera interpretado esto como "ay, pinche señora loca, que se vaya a la chingada", nada de lo que vimos hubiera pasado. En la serie vemos una cadena de acciones que ambos personajes van entretejiendo con la clara intención de generar malestar en el otro sin importar lo que pase más allá del ahora. Y la otra reflexión que hace la serie es que nos demuestra cómo es que la ira es una emoción que nos nubla por completo el pensamiento. Y es por eso que cuando dejamos que la ira nos invada, es muy difícil que podamos tomar las decisiones correctas. La ira es una de las emociones que nos hace sentir víctimas. Estamos iracundos porque en esta casa nadie hace las cosas bien, nadie lava los platos, nadie cocina. Siempre tengo que terminar haciéndolo yo todo. Y es así como esta serie nos recuerda que esas pequeñas decisiones que vamos tomando de culpar a los demás y haciéndonos la víctima hace que entremos al túnel de la victimización, lo cual, por cierto, es muy común en todo ser humano, puesto que es una postura ante la vida muy cómoda, porque es muy cómodo culpar a todos los demás. Y que una vez que entramos en ese túnel es muy difícil salir. Y es así que la genialidad de esta historia es que conforme pasan los capítulos te vas sintiendo más compasivo con ambos personajes, porque nos damos cuenta que la ira viene de un sufrimiento muy grande. Y fruto de ese gran sufrimiento es que Amy y Danny se culpan el uno al otro por su infelicidad. Según Paul Ekman, el gran investigador de las emociones, dice que la ira se presenta cuando no sentimos el poder sobre nuestra propia vida. Es por eso que cuando nos obligan a hacer algo que no queremos, acompañar a alguien a algún lado, a una boda, a una fiesta o quizá al súper, sentimos enojo, ira y hasta furia. Y lo mismo pasa cuando no compartimos un punto de vista sobre cualquier cosa con alguien, ya sea fútbol, política o las películas como La Sirenita. Cuando alguien no está de acuerdo con nuestro punto de vista sobre algo, sentimos ira. Y es normal porque es una especie de mecanismo de defensa ante nuestras propias ideas o maneras de ser. Y lo que hace esta serie de manera espectacular es que nos hace reflexionar y cuestionarnos si el enojo que sentimos en la vida ya es un hábito en nosotros. Porque si ya es un hábito, de ese modo la ira se presenta fácilmente. Esto es, a la menor confrontación o situación que nos genere malestar o algún desagrado, esa situación se convierte en una chispa y explotamos.
Amy y Danny son el claro ejemplo de esto. Los dos se dejan ir con la emoción y ellos mismos se convierten en el enojo y en la ira. En ningún momento se toman un momento para reflexionar lo que está pasando. En ningún momento se les ve pensar sobre el hecho de por qué se sienten así, de qué les está pasando. Ninguno de ellos se detiene a cuestionar qué los está moviendo. Evaden constantemente verse a sí mismos y siguen buscando culpables de su infelicidad. Y al estar cegados y al seguir alimentando la ira, van generando una serie de conflictos inimaginables sin importarles sus seres queridos, incluso autosaboteándose y dañando sus propias vidas. Y es que cuando sentimos ira, ponemos en pausa la interpretación de los hechos. Perdemos objetividad y por ende nuestra visión de la realidad está sesgada. Esta serie nos recuerda que sentir ira no es algo simple, pues lo que genera es una cadena de pensamientos disfuncionales. Y de este modo nos desconectamos por completo de la realidad y por eso somos capaces de hacer esto o esto o esto. Amy y Danny pierden por completo la brújula de su propia existencia. Al final de la serie vemos como ambos personajes de algún modo se comprenden el uno al otro, pues se dan cuenta de que siendo aparentemente tan distintos, los une el dolor, los une el sufrimiento, la impotencia y sobre todo la frustración tan propia de la condición humana. Y por eso esta serie me ha parecido tan interesante. Porque nos recuerda que lo importante no es dejarnos llevar por la emoción, sino hacer una pausa en nuestras vidas y pensar por un momento por qué nos estamos sintiendo así. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Yo la verdad es que la disfruté mucho, me gustó esta lección de ponernos en el zapato del otro. Me gustó esta parte de, en vez de reaccionar, pues ponte a pensar, tal vez esa persona está teniendo un muy mal día o el peor día de su vida. Me gustó eso de, tú no eres el centro del mundo, lo que te pasa a ti también le puede estar pasando a los demás y los demás también se pueden estar sintiendo de la chingada. Y aunque son cosas que pues, sabemos y no están descubriendo el hilo negro, creo que recordarlo es bastante importante. Por eso, para mí, definitivamente esta serie es una manita arriba, un 8 sólido.